Bien, buenos días chicos. Vamos a hablar entonces hoy de lo que tiene que ver con la ergonomía. La ergonomía deriva de las palabras de origen griego, ergos que significa trabajo y nomos que establece o estudia las reglas y su ciencia. En otras palabras, la ergonomía es la ciencia que estudia las condiciones en las que se realiza el trabajo humano y al sujeto que realiza este trabajo. Para ello entonces la ergonomía va a buscar, o su objetivo general es proyectar y o adaptar las situaciones del trabajo compatibles con las capacidades del ser humano respetando sus límites. En otras palabras, la ergonomía va a buscar adaptar el trabajo al hombre y no que ocurra al revés y que el hombre tenga que adaptarse al trabajo. Para ello entonces la ergonomía se va a basar en tres ejes: en la seguridad de los individuos y de los elementos o equipos que emplean el trabajo, busca la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las tareas y que todo ello entonces se desempeñe o se alcance con los trabajadores desarrollando sus actividades en forma confortable en su puesto de trabajo. Para ello, en la ergonomía intervienen una serie de ciencias. Algunas ciencias relacionadas con la rama de las ciencias biológicas, como la anatomía, la fisiología del trabajo o la medicina del trabajo. Estas ciencias proporcionan la información o estudian la información acerca de la estructura del cuerpo, como las capacidades y limitaciones físicas del trabajador, las dimensiones de su cuerpo, qué tanto peso pueden levantar, qué presiones físicas pueden soportar, etc. Luego, ciencias como la psicología o la sociología estudian el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso como determinantes de la conducta, a la vez que estudian cómo se desempeña el trabajador en un grupo de personas. De igual forma, también los psicólogos intentan entender las formas básicas en las que un individuo, por ejemplo, usa su cuerpo para comportarse. Otras ciencias como la ingeniería, la física, buscan información acerca de los mobiliarios o las maquinarias con las que se desempeña el trabajador, así como el ambiente con el cual debe enfrentarse. En este sentido, la ergonomía va a buscar aumentar la seguridad, lo cual se debe dar como resultado de la reducción del tiempo perdido a través de enfermedades profesionales y un incremento correspondiente de la eficacia en el desarrollo de las tareas y también de su eficiencia. También la ergonomía busca incrementar su confiabilidad para que el operario o el trabajador no solamente sea rápido y eficiente, sino también confiable. También entonces en medio de estas ciencias interviene la higiene industrial y el diseño industrial, que desde un principio buscan analizar y estudiar el diseño de las piezas y de los diferentes elementos del trabajo, teniendo en cuenta aspectos ergonómicos, y también la antropometría, que estudia las medidas del hombre en sus diferentes variables, su distancia, la edad, el sexo, la nacionalidad, y también la biomecánica como ciencia que va a estudiar los movimientos del hombre en un marco de un estudio físico dentro de las leyes de la mecánica. Este conjunto de ciencias entonces va a intervenir y actuar sobre los elementos sobre los que actúa en realidad la ergonomía. La ergonomía estudia sobre el trabajador, actúa sobre el trabajador en ese ambiente donde está desarrollando sus tareas y en ese puesto de trabajo que está desempeñándose, y busca optimizar estos tres elementos. Respecto entonces del trabajador en sí, la ergonomía reconoce que los diferentes trabajadores van a tener diferentes cualidades. No solamente entonces se van a considerar algunos aspectos físicos como la estatura, la anchura, la fuerza, sus rangos de movimiento, ya que puede haber puestos de trabajo, por ejemplo, que requieran personas de cierta contextura física por el tipo de tareas que se van a realizar, como por ejemplo un trabajo en un espacio confinado. También va a tener en cuenta en el trabajador su educación, su intelecto, sus expectativas, todo ello de acuerdo al puesto de trabajo que va a desempeñar, y también sus características físicas y mentales.
Como decíamos inicialmente, los trabajadores poseen diferentes cualidades y la ergonomía lo que busca es considerar a un grupo de trabajadores que si bien tengan distintas cualidades, pero poder alcanzar un diseño común. Como no todas las personas son iguales, por lo tanto no hay una persona promedio. Sin embargo, si se consideran y se analizan, por ejemplo, las características antropométricas, los diseños de los puestos de trabajo, de los equipos, de los mobiliarios, en muchos casos buscan este promedio. En muchos casos se diseña para el promedio, otros criterios son diseñar para el extremo de todo este rango sobre todo de los aspectos físicos, o bien se diseña para un rango determinado. Respecto del puesto de trabajo, que es el área donde el trabajador desarrolla sus actividades, la ergonomía va a enfocarse y tener en cuenta una serie de aspectos que nosotros ya hemos analizado en los puestos de trabajo. Por ejemplo, un ambiente que sea ruidoso. Nosotros ya hemos tenido en cuenta cuáles son los límites para los niveles de ruido en un puesto laboral, qué consecuencias puede tener al trabajador y qué enfermedad profesional, que era la hipoacusia, podía llegar a contraer. Sumado a que, más allá de no llegar a un extremo de desarrollar una enfermedad profesional, vimos que niveles de ruido elevado pueden generar en el trabajador molestias, irritabilidad, somnolencia, fatiga, entre otros, y incrementando el riesgo de accidentes. Algo similar respecto de la iluminación. Cuando vimos la clase de iluminación vimos que hay una relación directa entre la eficacia en un determinado proceso, disminuyen los errores, por ejemplo, y el confort de los trabajadores cuando realizan sus actividades en un ambiente laboral con los niveles de iluminación adecuados. Respecto de la temperatura, nosotros hemos analizado lo que tiene que ver con el estrés por frío y el estrés por calor. Si bien el estrés por frío hay algunos puestos de trabajo que lo presentan, en muchos casos no es un factor tan controlable como el ambiente laboral, porque a veces el estrés por frío se debe a tareas a bajas temperaturas. O bien las tareas en las que analizamos el estrés por frío es porque necesariamente el trabajador va a tener que someterse a esas temperaturas, como por ejemplo una cámara frigorífica. Sin embargo, en muchos casos referidos al estrés por calor, existen mayores parámetros que pueden llegar a modificarse o a ajustarse para que el trabajador no tenga inconvenientes en el desempeño de sus tareas. En este caso entonces es que puede actuar la ergonomía adaptando y haciendo más confortable ese ambiente laboral. Respecto de las vibraciones, nosotros no hemos analizado en profundidad las vibraciones, si bien vamos a ver algunos puestos de trabajo específicos donde pueden llegar a presentarse este tipo de riesgos. Y otros aspectos o cualidades atmosféricas de los ambientes laborales, por ejemplo, ambientes expuestos a riesgos químicos, con presencia de vapores de solventes, para lo cual hemos visto algunas medidas que son viables para solucionar esos aspectos. Pero bueno, todo esto va a analizar también la ergonomía en general. Respecto del puesto de trabajo en sí, la ergonomía va a considerar las herramientas que emplea el trabajador, su mobiliario, los paneles o indicadores, por ejemplo, si trabaja en una sala de control, y otros objetos con los cuales desarrolla sus actividades. Vamos a ver algunos ejemplos en los que se aplica la ergonomía. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajador que realiza sus actividades en una computadora con una silla que no está del todo adecuada para sus actividades y le genera tensiones por desarrollar las tareas de esta forma. Tensiones en la columna, fíjense en el cuello y también en las muñecas.
Como consecuencia, fíjense, de un mobiliario que no es adecuado, el trabajador comienza a tener problemas de columna. En este caso le indica a su empleador y el empleador le brinda la solución adecuada. Pero esta solución no necesariamente Sol de por sí va a brindar va a brindar el confort al trabajador en ese puesto de trabajo, porque el trabajador debe ser capacitado para el uso adecuado de esto, para evitar justamente los riesgos que puede llegar a tener o minimizar sus dolencias, lo que estaba generando tener un asiento no adecuado para la tarea que estaba realizando. Otro ejemplo bastante típico son los puestos de trabajo donde se realizan movimientos repetitivos. Ese tipo de puestos de trabajo, por ejemplo, estar en una línea de producción, en este caso como vemos ajustando siempre la misma pieza, genera un tipo de lesión en particular que se denominan lesiones por esfuerzos repetitivos, que las vamos a desarrollar en un ratito enseguida más adelante en la clase. Este es un ejemplo típico en los cuales debe considerarse la ergonomía para el desarrollo de esas tareas. Fíjense que como la exigencia al trabajador termina lesionando al trabajador y a la larga termina reflejándose en pérdidas en el circuito productivo. Esto es lo que hablamos cuando la aplicación de la higiene y la seguridad termina reduciendo los ausentismos, por ejemplo, en un puesto de trabajo, que es algo que no siempre los empleadores entienden. Aquí fíjense la falta de aplicación de técnicas correctas para el desarrollo de las tareas. Aquí podemos ver la importancia de capacitar al trabajador según las diferentes tareas en cómo desarrollarlas para no lesionarse. En este caso, la operaria cumple esas pautas y el trabajador no las cumple. Como consecuencia de eso y de realizar esos giros repetitivos todo el día, termina por supuesto con dolencias, que es lo que mencionábamos cuando hablamos en general de la parte de higiene, que en muchos casos uno sale del trabajo con ciertas dolencias y termina asumiéndolo como que resulta normal, pero no debe ser así. Está. Bien. Esto, por ejemplo, es lo que mencionábamos recién, el analizar las características físicas del trabajador, porque algunos trabajadores, según su contextura física, son adecuados o no a algunos puestos de trabajo. En este caso, el banco de trabajo no es el adecuado para los dos trabajadores que están desarrollando sus tareas allí, lo cual les genera molestias o dolencias, en este caso al que estamos nosotros considerando que es Napo, que está vestido de azul. Bueno, y aquí como el puesto de trabajo no es el adecuado, termina lastimándose el trabajador. Aquí es el ejemplo de la aplicación de las vibraciones en un puesto de trabajo, en este caso con un taladro que no está en condiciones y por lo tanto fíjense que puede llegar a lesionar al trabajador. Le brinda entonces la herramienta adecuada para que desarrolle sus tareas. Tarde porque el trabajador ya está lesionado, digamos. Y por último, con lo que se vincula mucho la ergonomía también es con el tema de levantamientos de carga, que vamos a ver enseguida cuáles son los límites para ese levantamiento y que en general hay algunas pautas para levantar las cargas.
Por ejemplo, lo que se debe hacer siempre es flexionar las piernas y no doblar el torso sin flexionar las piernas. También se recomienda llevar la carga en realidad pegada al cuerpo y no tan alejada del cuerpo porque termina generando lesión al trabajador, como en este caso, que la lleva pegada al cuerpo y así es la forma correcta de transportarla. Bien, ejemplos entonces vimos ya de la aplicación de la ergonomía y algunas lesiones entonces vinculadas. Por ejemplo, los movimientos vibratorios como los martillos neumáticos, los taladros, generan lesiones vinculadas, asociadas a lo que es la ergonomía. El girar la mano ajustando piezas, sobre todo si se realiza con cierta frecuencia. La aplicación de fuerza en posturas forzadas, por ejemplo agachados o con los brazos estirados en una posición que no sea cómoda. Presionar en forma excesiva algunas partes de la mano, por ejemplo, trabajadores que realicen el ajuste permanente de piezas o presiones excesivas en la espalda, las muñecas, las articulaciones en forma permanente puede llegar a generar lesiones. Trabajar todo el tiempo con los brazos extendidos o por encima de la cabeza, lo vimos en este ejemplo de ese banco de trabajo que no era el adecuado, también va a generar molestias al trabajador. Tener que trabajar echados hacia adelante también sería una posición que no es cómoda, o levantar o empujar cargas pesadas. Esto también requiere la aplicación de normas para el levantamiento de cargas justamente. Cuando no se aplica la ergonomía en el trabajador, comienzan a aparecer lesiones o enfermedades. En muchos casos estas lesiones o enfermedades no se les presta atención. El trabajador vuelve a su casa con ciertas dolencias o molestias en el cuerpo y lo termina asumiendo como que es normal. Y a veces esto es algo de lo que el trabajador debe informar a su empleador, ya que estas molestias con las que permanentemente, por ejemplo, puede estar volviendo a su casa son signos o indicios y el anticipo de que el trabajador pueda llegar a contraer alguna lesión vinculada a cómo está desarrollando sus tareas si es que no la está desempeñando en forma correcta. Y aquí entonces la importancia de capacitar al trabajador de que realice estos avisos a su empleador y también de analizar cada puesto de trabajo y ver cuáles están sometidos a riesgos ergonómicos. Enseguida vamos a ver cómo se analizan los puestos de trabajo desde este punto de vista. Como dijimos, las enfermedades profesionales se desarrollan con lentitud y a lo largo de meses o años. Entonces todos los días, por ejemplo, vengo con cierta molestia y al cabo de mucho tiempo, varios meses, termino lesionándome. Cuando analizamos las primeras clases respecto de los agentes de riesgos, los que se consideran relacionados con agentes que pueden llegar a provocar enfermedades profesionales están, por ejemplo, esta está tomado de la resolución que hace referencia a las enfermedades profesionales justamente, por ejemplo, las posiciones forzadas y los gestos repetitivos en el trabajo, por ejemplo, respecto del hombro, los trabajos que requieren movimientos repetitivos o forzados del hombro, respecto del codo, los trabajos que requieren de movimientos repetitivos de aprehensión o de extensión de la mano, de supinación o pronosupinación, por ejemplo. Y fíjense el tipo de enfermedades profesionales: hombro doloroso simple, hombro anquilosado después de un hombro doloroso rebelde. Bueno, muchos términos a veces son médicos, pero una tendinitis, por ejemplo, abajo en las muñecas, en las manos, en los dedos, ¿sí? Por aplicar tensiones permanentes, ajustar una pieza mecánica, ¿sí? Un dolor que a veces quizás uno no le presta atención, un dolor de mano, pero que termina siendo una enfermedad profesional. Y uno lo asume como que es algo o parte normal de las tareas. Por tal motivo es a veces difícil identificar en este caso algunas lesiones vinculadas a la ergonomía. Otro tipo de lesiones vinculadas, por ejemplo, puede ser más trabajos que requieren una posición en cuclillas mantenidas o de rodillas mantenidas, que puede haber problemas en la rodilla, síndrome de compresión del nervio ciático, en el tobillo una tendinitis, en el tendón de Aquiles, por ejemplo, entre otros.
Entonces, las consecuencias de la no aplicación de la ergonomía son por lo general trastornos que se denominan músculo-esqueléticos. Estos trastornos músculo-esqueléticos están vinculados a lesiones musculares crónicas, es decir, permanentemente molestan los músculos, a los tendones, alteraciones en los nervios causadas por esfuerzos repetitivos o por tener que hacer movimientos rápidos en el trabajo o fuerzas excesivas o estar en posiciones que no sean cómodas por demasiado tiempo, ¿sí? Posiciones extremas, también las vibraciones y las temperaturas bajas y también las temperaturas altas. Estos trastornos musculoesqueléticos, que son consecuencia de la no aplicación de la ergonomía en los puestos de trabajo, se conocen como LERS o lesiones por esfuerzos repetitivos o, como mencionábamos aquí, enfermedades por movimientos repetidos y daños por esfuerzos repetidos. Su abreviatura entonces son LERS. Entonces decimos que estos trastornos persisten día a día, interfieren en las actividades porque el trabajador, por ejemplo, empieza a manifestar esta molestia, entonces ya no desarrolla su tarea como la hace normalmente. Y como venimos diciendo, no debe considerarse como una consecuencia aceptable del trabajo. No puede ser que yo salga del trabajo con estas dolencias, se me pase hasta el día siguiente, entonces el trabajador no avise. Pero para esto el trabajador debe estar capacitado y se le debe informar qué cosas no son normales en los puestos de trabajo para que el trabajador avise y se atiendan estas cuestiones. Bien, van a tener entonces disponible la presentación donde pueden ver algunos ejemplos de este tipo de lesiones. Por ejemplo, una tendinitis es una inflamación de la zona en la que se une el músculo y el tendón. ¿Qué síntomas hay? Dolor, inflamación, reblandecimiento, enrojecimiento de la mano, de la muñeca o el antebrazo y molestias para utilizar la mano. La causa típica, los movimientos repetitivos justamente de manos. Otro tipo de lesiones, por ejemplo, cuello u hombro tensos, inflamaciones del cuello y de los músculos y los tendones de los hombros. Las causas, tener que mantener una postura rígida y el síntoma es un dolor localizado en el cuello y en los hombros. Por ejemplo, el gendarme que está de guardia y que tiene que estar, por ejemplo, todo el tiempo parado con una postura rígida o un granadero, podrían ser ejemplos de que se desarrolla a la larga este tipo de enfermedades profesionales. Yo leo algunas, ustedes pueden, cuando tengan la presentación disponible, ver algunas de las causas de otros ejemplos de enfermedades profesionales. Como habíamos mencionado, la ergonomía no estaba considerada dentro de la ley 19.587 que salió por el año 70 y pico, sino que apareció recién en las normas en el año 2003. Se busca entonces, las normas buscaron que no sobrepasar las capacidades del trabajador a desarrollar las tareas y evitar justamente las lesiones, ya sea cortas o transitorias, como así las lesiones permanentes. Para ello entonces buscando una armonía en el desarrollo de estas tareas y las cuales obviamente requieren cierto tiempo de recuperación. En el año 2003 entonces sale la resolución 295 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que finalmente recién comienza a hablar de la ergonomía vinculada a las normas de higiene y la seguridad. Aplica el término de ergonomía entonces a los diseños de interfaz entre el hombre y la máquina para evitar las enfermedades y los daños y busca asegurar que los trabajos y las tareas sean compatibles con la capacidad de los trabajadores. Establece también esta normativa valores límites para las vibraciones mano-brazo y del cuerpo entero. Esto entonces para que se analice en los trabajos específicos, como por ejemplo el que emplea el ladrillo neumático. Establece también valores límites para el estrés por calor, esto que nosotros hemos estudiado, el método del globo termómetro y las formas para calcularlo y los puestos de trabajo que vinculados al trabajo moderado, aclimatado, todos estos aspectos y la última metodología para su medición, que es lo que nosotros vimos en la clase, está tomada de la resolución 295, justamente que fue modificada porque uno de los aspectos que se estudia de la ergonomía es la temperatura en el ambiente laboral.
También, bueno, habla del levantamiento manual de cargas, enseguida vamos a ver cómo lo estudia o cómo lo considera. Y también, bueno, algunos, los esfuerzos repetitivos, el estrés por contacto, las posturas y algunas cuestiones psicosociales. ¿De qué forma la ley sí hablaba de la ergonomía? Porque en realidad la ley habló por un lado de la carga térmica, de la contaminación ambiental, de la importancia de la ventilación, de la iluminación, de los ruidos, ¿sí? La ley consideraba todos estos aspectos, pero la resolución 295 es la que introduce el concepto de ergonomía y hace referencia a que todos estos aspectos del ambiente laboral deben ser considerados y es parte de lo que estudia la ergonomía para adaptar ese ambiente para que sea lo más confortable posible el trabajador. Específicamente entonces hay puestos de trabajo determinados que tienen más riesgo obviamente de sufrir algunas lesiones de tipo ergonómicas. Para ello entonces hay un protocolo para analizar cada puesto de trabajo que está fijado desde el año recién 2005, no hace tanto, en esta resolución de la superintendencia que es la 886. Como venimos nosotros analizando lo que tiene que ver con la higiene industrial y hablamos siempre del reconocimiento, de la evaluación y control, en la etapa de reconocimiento, ¿qué deberíamos ver en un puesto de trabajo? Por ejemplo, si se realizan trabajos y existe una metodología para desarrollar esas tareas. ¿Cómo se desarrollan esas tareas? La postura, el movimiento, el tiempo, con qué frecuencia se lo hace, si requieren la aplicación de fuerza o no esas tareas, si requieren, por ejemplo, la manipulación de dispositivos informativos o de control, ¿sí? Una persona que mira un panel de control todo el día necesita que ese panel de control sea lo más amigable posible para que no le genere un cansancio y para que esa tarea la desarrolle en forma adecuada. ¿Cómo son los regímenes de trabajo? Vimos, por ejemplo, que en carga térmica se requieren ciertos regímenes de trabajo específicos y cómo descansa también el trabajador, la carga mental que exige esos puestos de trabajo, la indumentaria, las herramientas, si se emplean equipos de protección personal o no, la calidad del ambiente, ¿sí? Los niveles de ruido, los niveles lumínicos, los niveles de confort térmico, si es que los hay o no, y bien algunos otros aspectos específicos. Referido entonces a ello, esta resolución de ergonomía lo que hace es analizar las diferentes posturas. En la primera parte se identifican tareas habituales. A ver si logro que se vea. Así que voy a hacer. Ahí está. Fíjense, lo corrí para que se pueda ver y no mover lo que estoy enfocando en la pantalla. Fíjense las tareas que pueden llegar a tener riesgo ergonómico. Levantamiento y descenso. Vinculado a ello, este es el protocolo que acabamos de mencionar que se está establecido en la resolución 886. El empuje y arrastre de piezas, el transporte de materiales, el transporte de cargas, la bipedestación, que es el puesto en el que está una persona permanentemente parada, un recepcionista, por ejemplo, el gendarme, la realización de movimientos repetitivos, las posturas forzadas, las vibraciones, el confort térmico y el estrés por contacto. Y acá fíjense que este es el primer cuadrito, entonces tareas habituales del puesto de trabajo, si hay levantamiento o descenso, dice factor de riesgo de la jornada habitual de trabajo, se considera acá si hay levantamiento, ¿sí? Cuáles son las diferentes tareas que tienen vinculados estos riesgos. A partir de allí entonces de aquellos factores que pueden llegar a desarrollar algún problema ergonómico se analiza cada planilla. Por ejemplo, la primera planilla, cancelar. Por ejemplo, ahí está, la primera planilla se enfoca en el levantamiento y o descenso manual de cargas sin transporte, o sea, levanto y subo cargas y bajo cargas. ¿Y cómo va analizando? Por ejemplo, se levanta y se va haciendo preguntas, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cómo razona este protocolo.
Se levanta o se baja manualmente cargas de peso superior a 2 kilos y hasta 25 kilos si se responde si sí o si no. Se realiza diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento o descenso de cargas con una frecuencia mayor a 1 por hora o menor que 360 por hora. Si se realiza en forma esporádica, considerar no. O sea, consigna no. A veces hago una descarga o todos los días tengo que levantar cargas. Si se levanta o se baja manualmente cargas superiores a 25. Fíjense, si todas las respuestas fueron no, el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas de 1 a 3, que son estos, es sí, hay que continuar analizando. Entonces ya profundizo si es el levantamiento de cargas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, el trabajador levanta, sostiene o deposita la carga sobrepasando con sus manos 30 centímetros sobre la altura del hombro. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor de 80 centímetros desde el punto medio entre los tobillos y así. Va a analizar entonces, por ejemplo, el trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo, sí o no, sí o no. Si todas las respuestas son no, el riesgo es tolerable. Si alguna de las respuestas es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. O sea, si el trabajador alguna vez hace algo de esto, es riesgoso. Entonces, por lo tanto, se debe realizar con una evaluación de riesgo y se debe así analizar a fondo esa tarea en particular para ver si puede llegar a lesionar al trabajador o no. Y así entonces analiza cada tarea, el empuje y el arrastre manual de cargas, pero bajo ese mismo razonamiento. Primero un conjunto de preguntas cortas y si alguna resulta que se responde sí, se pasa a analizar en profundidad respecto del cuadro de abajo para las diferentes tareas, la bipedestación, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, las vibraciones, esta es la carga térmica, confort térmico, el estrés por contacto. Y finalmente, entonces, aquí se recomiendan las medidas preventivas para aquello que se refiera y habla, fíjense, abrevia de esta forma TME, los trastornos musculoesqueléticos, que es lo que hemos mencionado. Y aquí fíjense que dentro de las medidas preventivas la vamos a leer y esto es parte de lo que debería considerar el trabajador, el empleador, perdón. Por ejemplo, dentro de las medidas preventivas está si se ha informado al trabajador, al supervisor, a los ingenieros y a los directivos relacionados con el puesto de trabajo sobre el riesgo que tiene la tarea de desarrollar trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Si se ha capacitado a los trabajadores y a los supervisores sobre la identificación de los síntomas relacionados con los trastornos musculoesqueléticos, es lo que mencionábamos recién, que el trabajador avisa si le molesta la mano todos los días, etc. Pero para ello hay que capacitar. Si se ha capacitado al trabajador y al supervisor con el puesto de trabajo sobre las medidas y o procedimientos para prevenir, o sea, cómo debe desarrollar la tarea para que eso así no ocurra, ¿sí? Y también establece una forma de seguimiento de cada puesto de trabajo. Vamos a verlo acá. Fíjense el nombre del puesto, fecha de evaluación, nivel de riesgo, implementación de la medida, implementación de la medida de ingeniería, si es que se hizo, y fecha de cierre. Esto para seguir las medidas preventivas. Esto es entonces lo que establece este protocolo de ergonomía que estábamos mencionando. De esta forma se analiza cada puesto de trabajo desde el punto de vista ergonómico. Por ejemplo, la tarea puede ser el levantamiento manual de cargas, puede ser que haya trabajadores que día tras día realicen esta tarea sin que tengan alteraciones del lumbago y hombros vinculadas a estos o que sí ocurra. ¿Sí? Es una tarea, por ejemplo, en la industria de la construcción. Si se realiza esta tarea, entonces se deben considerar los límites que establecen las normas. Levantamientos de carga con frecuencia mayores a 360 levantamientos por hora. Vamos a ver enseguida que esto es lo que está tomado de la normativa. Los turnos, cómo se realizan. Si son de 8 horas, cuántos levantamientos se puede hacer. Si son las jornadas laborales más cortas, cuántos levantamientos se puede hacer. Cuán asimétrico es la situación del levantamiento, por ejemplo, 30 grados del plano sagital, o si se realizan levantamientos con una sola mano. Respecto del levantamiento de cargas, todo eso se debe evaluar. Eso entonces sería en la etapa de evaluación de estos aspectos ergonómicos. Si el trabajador se agacha, el trabajador está arrodillado o sentado, si hay situaciones de calor y humedad elevado, todo eso en confort térmico,
Si levanta objetos inestables, ¿sí? Por ejemplo, objetos que no sean rígidos por lo general resultan más difíciles de levantar. Si levanta objetos que no tengan de dónde agarrarse, eso también dificulta la carga y genera cierto estrés, más si lo hace en forma habitual. Si está en una situación de inestabilidad con los pies, también se debe analizar. Y esto lo vamos a hacer nosotros en el práctico, pero como para que veamos, aquí esta tabla es de doble entrada. Analiza la altura del levantamiento y la situación horizontal del levantamiento. Y a partir de allí establece límites para esos levantamientos y en realidad el régimen de levantamiento de cargas está fijado en el encabezado de la tabla. Por ejemplo, dice valores límites para el levantamiento manual de cargas para tareas. Estas tareas menor a 2 horas al día con menos de 60 levantamientos por hora. O sea que si el trabajador va a trabajar 2 horas al día, como máximo en estas diferentes situaciones de levantamiento solo puede hacer 60 por hora. O bien, si va a trabajar más de 2 horas al día, solamente por hora puede hacer 12 levantamientos. Entonces fíjense, por ejemplo, si el levantamiento tiene como punto de origen menos de 30 centímetros desde el punto medio entre los tobillos y como altura hasta 30 centímetros por encima del hombro desde una altura de 8 centímetros por debajo del mismo, lo máximo que se puede levantar es 16 kilos, ¿sí? Entonces este sería el límite para que el trabajador realice la tarea. Y de esta forma entonces con esta otra situación del horizontal de levantamiento y esta misma altura son 7 límites, fíjense, y con esta situación horizontal de levantamiento y esta misma altura de levantamiento no hay límite seguro. Por ejemplo, de esta tabla vamos a ver que hay 3 cuadros con diferentes regímenes de levantamiento. Esto está tomado de la resolución 295 y vamos a hacer ejercicios al respecto. ¿De qué forma solucionamos los problemas de ergonomía? ¿Sí? Lo que se busca es justamente que el trabajador no desarrolle trastornos musculoesqueléticos o lesiones por esfuerzos repetitivos. Y para ello entonces se debe analizar cada puesto de trabajo en el protocolo correspondiente y tener lo que se conoce como un programa de ergonomía integrado que debe ser realizado por una persona capacitada para ello. No siempre el especialista de higiene y seguridad es la persona que debe desarrollar esta capacitación. Quizás debe hacerla en forma conjunta con, por ejemplo, un fisioterapeuta, un psicomotricista, alguien que conozca a fondo cómo desarrollar en forma correcta esta tarea. Este programa de ergonomía entonces debe considerar el reconocimiento y la evaluación, lo que se hace con el protocolo que hemos identificado, que hemos mencionado recién, identificar las causas y evaluar los factores que pueden provocar esto, involucrar a los trabajadores como participantes activos. Esto es importante para que el trabajador avise, no, esto me pasa cuando lo hago de tal forma, no me pasa todos los días, sí me pasa todos los días y es en este momento, ¿sí? Y para que avisen y se informen de cómo es la forma correcta de realizar sus tareas. Justamente para, además se debe obviamente que cuidar la salud de aquellos trabajadores que ya se hayan lesionado por trastornos musculoesqueléticos. Se debe entonces realizar los programas de control, como hemos mencionado recién, que implican educar a los trabajadores, informar a los trabajadores los síntomas y hacerles el seguimiento que corresponde. Todo esto entonces lo que vimos recién que contempla el protocolo de ergonomía. Aquí, por ejemplo, en una mesa de trabajo no solamente hace falta el mobiliario correcto, sino también emplearlo en forma correcta, con un escritorio, una silla de computadora adecuada. Es importante cuidar la postura, por ejemplo. Cómo debe ser la mesa, poco reflectante, con un espacio suficiente y si llevan muchos papeles, que poder tener un sector para ubicar estos papeles que sea estable. Cómo debe ser la silla, ajustable, con un respaldo, con una providencia en la zona lumbar para poder asentar esa parte de la espalda, regulable y para que sea más estable, de 5 ruedas, como las que conocemos de PC por lo general. Cómo debe ser la postura. Este quizás no es el mejor gráfico, lo vamos a ver enseguida, pero se debe cuidar la postura de los brazos, la espalda y las piernas. Esto, por ejemplo, no es una posición correcta,
sentada frente a la computadora, más allá que esta persona tiene el mobiliario correcto y la silla correcta, pero su postura no es la adecuada y puede también desarrollar trastornos musculoesqueléticos por no saber usar correctamente el mobiliario. Aquí, por ejemplo, vemos la silla correcta, una persona sentada en forma correcta y otra que no lo está. La forma correcta formando un ángulo de 90 grados en los brazos y también al igual que las piernas. Y la computadora, bueno, requiere ciertas formas para ubicarse en forma lo mejor posible. Aquí, por ejemplo, si no estamos exactamente al frente, debe tener un ángulo máximo de 35 grados, no estar muy alejado porque eso dificulta la visión. Lo mismo la distancia del teclado y de la mano y la distancia hacia la computadora. Aquí vemos la zona de visión cómoda en el uso de una computadora, que es esta imagen que vimos, y cómo debe emplearse el teclado. Fíjense que cuando está por encima de este ángulo de 90 grados que forma el brazo, puede generar tensiones en las muñecas y en el codo. Aquí solamente tensiones en la muñeca y lo correcto es con las manos relajadas, fíjense, frente para manejar el teclado de la computadora. Y para una persona que está todo el tiempo parada, por ejemplo, un recepcionista, una persona que trabaja en administración pública y debe recibir, por ejemplo, documentación todo el tiempo en un mostrador, lo conveniente es que tenga como una silla para poder sentarse de vez en cuando y también para apoyar el pie cuando se encuentra mucho tiempo parado. Este tipo de trabajo, por ejemplo, es la bipedestación. Si no, no vamos al extremo del gendarme que yo les mencionaba, pero también un puesto de recepcionista puede llegar a generar esto. ¿Qué beneficios trae la aplicación de la ergonomía? En general, como cualquier norma de higiene y seguridad, va a disminuir las lesiones y las enfermedades en los trabajadores. Los costos por incapacidad de los trabajadores, porque si el trabajador se lesiona o se enferma a la larga, va a tener que indemnizarlo porque se lesionó en el puesto de trabajo. Aumenta la producción y la productividad y todo mejora porque el aumento de eficiencia en el puesto de trabajo. Se reduce la pérdida de materia prima, la calidad del trabajo mejora, hay menos ausentismo porque los trabajadores se encuentran bien y sanos, por lo tanto no faltan y se aplican de hecho las normas existentes. Con esto entonces terminamos con ergonomía, vamos a hacer ejercicios del régimen de levantamiento de cargas en el trabajo práctico.